Bueno, primero presentarme. Me llamo Inmaculada Cuesta, Inma Cuesta para los amigos, es decir, que a partir de ahora todo el mundo Inma. Trabajo de enfermera en la Subdirección de Salud Pública de Zaragoza. Y pues me han propuesto que hable de conocimientos y actitudes frente a la vacunación. En primer lugar, quiero manifestar mi potencial conflicto de intereses diciendo que me he formado, que me han invitado a congresos, que he participado en jornadas de difusión y que esto todo, en la mayoría de las ocasiones, me lo ha proporcionado en los laboratorios farmacéuticos, y lo quiero expresar así. Mi agradecimiento a eso también. Pero mi mayor conflicto de intereses es que soy enfermera y en un entorno como este tengo un gran conflicto de intereses porque me siento muy vinculada. Entonces, hablo desde el corazón, voy a hablar desde el corazón. Tengo otro también conflicto de intereses que lo quiero manifestar, que mi madre era de la comunidad autónoma de aquí de Valencia y bueno, ya falleció, entonces yo creo que estaría como muy contenta, muy orgullosa de verme en su comunidad, también lo quiero decir. Bueno, cuando me propusieron hablar de conocimientos y actitudes frente a la vacunación, pensé cómo lo iba a enfocar. Entonces, lo voy a enfocar como mi vida profesional, escrita en un libro. Os voy a contar mi vida, os voy a contar mi historia con respecto a las vacunas. Entonces, un pequeño guión de pues lo que son las bases teóricas firmes, cadena de frío, calendario vacunal oficial el infantil, consideraciones y reflexiones y el procedimiento del acto vacunal. Esto en cuanto a conocimientos. Bases teóricas. La enfermería tenemos que tener unas bases teóricas firmes y muy poderosas y muy claras con respecto a la vacunación, para que venga lo que venga, no nos caigamos, lo tengamos siempre muy claro. Entonces, las bases teóricas yo os animo a que estudiéis, a que leéis, a que preguntéis, a que compartáis, porque eso es muy importante y eso lo digo desde mi experiencia. Brevemente, porque esto se puede mirar en múltiples sitios. Entonces voy a hacer un repaso muy breve de lo que es una vacuna y simplemente decir que es un preparado que está destinado lógicamente a generar inmunidad, estimulando la producción de anticuerpos. El actor principal de una vacuna se llama antígeno. Este es el actor principal. Una vacuna tiene muchas más cosas, pero el actor principal siempre es el antígeno y es el componente activo de la vacuna. Y luego hay otro aspecto que hay que valorar, que son los anticuerpos, que son las armas defensivas, es decir, las sustancias generadas por nuestro organismo que están relacionadas con la inmunidad. Estos serían los pilares. Y esto se puede estudiar, valorar, mirar muchas más cosas, pero estas serían las bases principales. ¿Cómo funciona una vacuna? Pues bueno, una vacuna funciona enseñando a nuestro organismo, enseñando al sistema inmune a reconocer un bicho patógeno, algo que nos va a enfermar. Entonces, la vacuna lo que hace es enseñar a nuestro organismo. También lo protege contra la enfermedad concreta y piensa nuestro organismo que se ha infectado. Entonces es una forma de protección. Y combatiendo con antelación. Estas serían cómo funcionan las vacunas. Es decir, el sistema inmune se activa antes de la aparición de la enfermedad. Por eso he puesto lo de antelación. Yo siempre digo que una vacuna es la llave perfecta para protegernos frente a la enfermedad. Una llave que encaja perfectamente en la cerradura y hace que nos protejamos de la enfermedad. Por supuesto, si queréis comentar, preguntar, me interrumpís, que no pasa nada, ¿vale? O sea, quedaros con la idea, los que trabajáis en vacunas ya lo sabemos, ya lo sabéis, pero las personas a lo mejor que no están tan familiarizadas con la vacuna, pues es una imagen como muy gráfica. Yo siempre he pensado que era la llave de protección. ¿Qué efectos produce la vacuna? Bueno, pues produce una inmunidad individual a la propia persona, evita epidemias, es decir, que el patógeno no se extiende en la población, rompe los eslabones con una transmisión de persona a persona, lo que hace es romper ese eslabón de contagio,
Protege a los que no se vacunan, sobre todo a los niños muy pequeñitos y a los enfermos en alguna ocasión. También hay personas que por determinadas circunstancias no se pueden vacunar, y también la vacunación, lo que hace es proteger a los que no se pueden vacunar y genera una inmunidad de grupo. Yo siempre digo que la vacuna está ahí, pero la vacunación tiene un acto solidario, sobre todo por esto, porque hace una inmunidad de grupo. Entonces, el que no está vacunado lo coge y se genera la inmunidad de grupo. Acordaros de esto también, esta imagen. Lo que hace es atraer y proteger a todos los demás. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar con un equipo muy formado. 2 de las personas están aquí en esta sala. Vamos todos a una. Somos un equipo multidisciplinar donde tenemos una jefa, que también quiero nombrarla aquí. Ella es Ana Calvo, ella es médico. Luego en nuestra unidad se trabaja viajeros internacionales, se trabaja la unidad de vacunas, se trabaja la educación para la salud, y en el tema de vacunas tenemos un referente a nivel de la comunidad, o sea, a nivel de los servicios centrales, que es Manuel Méndez. Manuel Méndez es un médico, es preventivista, le gusta mucho la vacuna y defiende mucho a la enfermería. Entonces, por gentileza de él, he puesto esta diapositiva para hacer una reflexión sobre los tipos de vacunas. Los tipos de vacunas. Hay 2 tipos de vacunas, una que se llaman no replicativas y otras que se llamaban vivas o replicativas. Las no replicativas habitualmente son de gérmenes muertos y enteros. Pueden ser también de antígenos purificados, de antígenos obtenidos por ingeniería genética, y requieren varias dosis porque vamos perdiendo inmunidad. Es decir, son lo que habitualmente llamamos las vacunas de origen bacteriano, habitualmente, que necesitamos varias dosis de recuerdo a lo largo de la vida porque vamos perdiendo inmunidad. Y luego tenemos las vivas o replicativas, que requieren una replicación efectiva en nuestro organismo del germen, es decir, cuando las administramos podemos tener como efecto secundario una pequeña enfermedad porque se replica en nuestro organismo. Habitualmente son producidas, están fabricadas con gérmenes vivos atenuados, habitualmente requieren una dosis única, da una inmunidad duradera y tienen mayor riesgo de efectos adversos en personas inmunocomprometidas. Esto sería un resumen, y quiero agradecerle a él que me ha cedido esta diapositiva. Las vacunas hay que ponerlas siempre, tenemos que vacunar bien, pero hay momentos y ocasiones en las que no debemos vacunar. Vamos a repasar esos momentos. Hablaríamos de las verdaderas contraindicaciones. ¿Cuándo no debemos vacunar? Nunca jamás. Pues bueno, cuando hay una reacción anafiláctica a algún componente de la vacuna. Luego hablaremos de lo que es la ficha técnica y yo insistiré en que siempre se sepa lo que estamos poniendo, y eso viene en la ficha técnica. Pues bueno, cuando hay alguna reacción anafiláctica a un componente de la vacuna es cuando no tenemos que vacunar, nunca jamás. Y cuando ha habido una reacción anafiláctica previa a alguna dosis de la vacuna. Estas serían las verdaderas contraindicaciones. Luego tenemos contraindicaciones temporales, que lo que hacen es retrasar, demorar, posponer la vacuna, pero serían contraindicaciones temporales, que sería una enfermedad aguda con fiebre mayor de 38 grados, un embarazo para las vacunas vivas atenuadas. En el tema del embarazo hablaríamos de 3 vacunas, fiebre amarilla, varicela y triple vírica. Cuando por error se vacuna a una mujer embarazada con esas 3 vacunas, no es motivo para indicarle una interrupción del embarazo. Lo que pasa es que sí que es importante monitorizar a esa mujer hasta que tenga el feto, hasta que tenga el niño, y lógicamente la mujer lo tiene que saber y lógicamente su obstetra, su ginecólogo lo tiene que saber. Como me gusta poner siempre aspectos prácticos, consulta de viajeros internacionales, vacuna de fiebre amarilla, que es una vacuna de virus vivos, contraindicada en el embarazo. Buenas, me voy a Kenia. Javier,
que es el compañero que está aquí de la consulta de viajeros internacionales, por prescripción médica le administra la vacuna de la fiebre amarilla. Y antes de vacunarle de fiebre amarilla le dice, fulanica, no estarás embarazada. No, ¿vale? Le pone la vacuna y resulta que se va de viaje de novios, se va de viaje y cuando vuelve se entera que está embarazada. Las mujeres somos imprevisibles en ese sentido. Entonces, pues bueno, que sepáis que eso no es un motivo para que esa mujer indicarle un aborto, pero sí que hay que controlarla, sí que hay que vigilarla. Y luego, otra de una contraindicación temporal sería inmunodeficiencias en algún caso. Personas que en un momento dado están inmunodeprimidas por cualquier tratamiento, en dependencia de su estado de inmunodepresión, a veces temporalmente está contraindicada la vacunación, pero cuando se recupera se puede vacunar. Incluso hay veces que según el estado de inmunodepresión conviene vacunarles. Las reacciones postvacunales a lo mejor son mayores y a lo mejor no crea todas las defensas que debería de creer. Ejemplo práctico. Una persona que está con un problema oncológico y que está sometido a radio y quimioterapia. Indicación muy importante que se vacune de la gripe. Muy importante, porque una persona en ese estado, si pilla una gripe, se puede complicar y se puede morir, no por su proceso oncológico, sino por la gripe. Entonces, es muy importante que esta persona se vacune frente a gripe, él y los de alrededor. No es este taller para hablar de esto, pero sí que lo quiero decir así también. Pero bueno, hay otras circunstancias donde en dependencia de su estado de inmunodepresión, pues hay que posponer la vacuna, pero solamente en algún caso. Sí. Un paciente, ¿qué harías tú? Y luego te digo lo que hago yo, por si acaso lo estoy haciendo mal. Nosotros, en población marginal, que sabes que cuando te vienen es cuando tienen fiebre, ¿qué harías tú? Yo le vacunaría, pero claro, el tema está que hoy por hoy, y a lo mejor no es el momento de hablar esto, pero lo tengo que decir a la vista de la pregunta que has hecho tú, tiene que recomendar la vacunación e indicarla el médico. Entonces, yo en una persona marginal que dices, aquí te pillo, aquí te mato, pues le vacuno y que salga el sol por donde quiera. Pero claro, tiene que ser en este caso, y además en este caso concreto, la indicación médica. Yo, desde luego, en esta circunstancia sí que lo vacunaría. Si fuera una persona que sabes que le dices, oye, mira, dentro de 4 días, cuando yo no tenga fiebre el niño, lo traes, pues entonces no lo vas a perder. Pero en ese caso yo lo vacunaría, pero claro, necesito la indicación médica. Yo creo que está claro. Vale. Bueno, interrumpirme, que no hay ningún problema. Bueno. A ver, parte muy importante de las vacunas. Las vacunas son un tesoro, pero hay que cuidarlas muy bien y todos los días y en cualquier momento. Entonces, ¿cómo se conservan las vacunas? Pues bueno, a eso se le llama cadena de frío, que son los mecanismos de conservación de las vacunas desde que se fabrican hasta que las administramos. La trazabilidad de la cadena de frío tiene que permanecer y seguir durante todo ese camino. Entonces, el laboratorio, cuando manda las vacunas a las direcciones provinciales o a las direcciones, dependiendo en cada comunidad, ya lo que hace es una valoración de cómo tiene que enviar esas vacunas y ya las manda con cadena de frío y con unos monitores y con unos testigos que las personas que recibimos las vacunas, que en este caso somos nosotros en el Servicio Provincial de Sanidad, verificamos que no haya habido ninguna interrupción de ese eslabón. Nosotros en el Servicio Provincial, Elena, que es la otra compañera que está aquí, lo que hace es un control de la cadena de frío de las vacunas que están almacenadas. Nosotros en Zaragoza tenemos 2 cámaras, 2 cámaras enormes con muchísimas vacunas y muchísimo dinero y muchísimas vacunas que tienen que llegar muy bien al usuario, ¿vale? Entonces, ahí también hay otro control. Y luego, cuando se envían a los centros de salud, también van con un transporte refrigerado y cuando los compañeros la reciben en los centros de salud, que aquí delante hay 2 compañeras, también
verifican que eso está bien, las guardan en la nevera y controlan la cadena de frío. Entonces, por manifestar que tiene que estar durante todo el camino. Bueno, la finalidad de la cadena de frío es siempre no perder la capacidad inmunizante en ningún momento de la cadena de frío. La temperatura de conservación entre 2 y 8 grados. Cualquier alteración por arriba o por abajo puede alterar la integridad de la termostabilidad de la vacuna. Siempre hay unos márgenes de estudios de termostabilidad que hacen los laboratorios muy amplios, pero la imagen que tenéis que tener es siempre entre 2 y 8 grados. Ojo con la congelación. Si las vacunas se congelan, se estropean. Entonces, la congelación es lo que más afecta a la termostabilidad de las vacunas y a la cadena de frío. A ver, una vacuna, se nos estropea una nevera, encontramos la nevera a 18 grados, tenemos una buena referencia de cuándo ha sido la última vez que hemos tomado la temperatura, posiblemente no le pase nada a esa vacuna. Vamos, muchas veces están aptas para su uso, luego veremos cómo hay que utilizarlas en ese caso. Pero si una vacuna se congela, se estropea, y entonces hay que desecharla, no nos sirve. Sí que quiero hacer aquí una pequeña aclaración, que cuando se congelan las vacunas, hay vacunas que según el tiempo y a la temperatura de congelación a la que han llegado, se pueden salvar. Habitualmente son las víricas, la triple vírica, la varicela y la fiebre amarilla, pero hay que valorarlo bien, Pero el resto de vacunas, incluso a nivel de enfermería, os puedo decir que una vacuna, que no sea una vacuna vírica, si se congela, si tú intentas conseguir una suspensión homogénea, quedan como grumos y no puedes conseguir una suspensión homogénea. Eso es un dato de que esa vacuna ha sufrido una congelación. Yo recuerdo, pues esto fue en el año 89, nosotros en la subdirección en Zaragoza todavía estábamos utilizando vacuna de polio oral, la poliosabina, ahora se llama poliosal, copolio inyectada. Y la cámara nuestra estuvo durante toda una noche, se estropeó el compresor y estuvo toda la noche congelando. Entonces, por la mañana, cuando llegamos, la cámara estaba a 28 grados bajo cero, con un montón de vacunas, claro. Entonces, hubo una pérdida económica tremenda, lógicamente. Las vacunas bacterianas hubo que desecharlas. Las víricas se salvaron, la polio se había congelado dentro de esos frasquitos, pero eran unos frasquitos como de plástico, entonces tenían una parte, el líquido, y luego tenían un poquito de aire. El líquido, al congelarse, aumentó de tamaño, pero no se rompieron los frascos. Pero la triple vírica, como ya sabéis que viene disolvente y soluto, el disolvente se congeló y los viales estallaron y no se pudieron emplear. Entonces, que os quede ese dato como muy claro. Bueno, ¿dónde y cómo almaceno las vacunas? A ver, en los centros de vacunación tenemos que defender y, de alguna manera, conseguir que la nevera de vacunas solamente se guarde vacunas. No se puede guardar nada más. Bueno, a ver, estos medicamentos que necesitan frío también, pero tiene que ser para eso, no para el que trae un helado y lo mete, no para la que compra carne y lo mete, solamente para vacunas. A ver, puede servir cualquier nevera de vacunas, pero tiene que conseguir unos niveles de temperatura entre 2 y 8 grados. Yo os he puesto aquí una nevera con puerta de cristal, pero una vacuna de tipo doméstico también puede servir, siempre que consigamos temperaturas entre 2 y 8 grados. Para conseguir eso necesitamos un termómetro que marque temperaturas máximas, mínimas y actuales. Es muy importante que el frigorífico esté directamente conectado a la red, directamente a la pared, que no se utilicen ladrones, porque eso puede generar interrupciones y problemas de que se desenchufe, de que lo apaguemos, entonces directamente a la red. Entonces, las vacunas hay que conservarlas así,
y hay que luchar para que eso sea así. ¿Cómo evito incidentes de cadena de frío? Bueno, pues es muy importante que a nivel de enfermería tengamos identificados puntos donde podemos tener problemas. Entonces, el primer punto es muy importante protocolizar el almacenamiento de frío en el momento de la recepción y en el momento de cuando se termine la jornada vacunal. Os pongo un ejemplo. Llegan unas vacunas el viernes al centro de salud en una caja que nosotros en Aragón lo que hacemos es reciclar las cajas, así de claro os lo digo. Sí que hacemos unas etiquetas donde pone centro de salud, voy a poner un ejemplo porque tengo aquí a mis compis, centro de salud de Arrabal, y ponemos este envase contiene vacunas, almacenarlo lo antes posible. Vale, pero llega el transportista, lo deja en recepción, la compañera de recepción tiene una fila hasta allá, le suena el teléfono, no sé qué, no sé cuántos, vale, ahora avisaré. No se acuerda de avisar y la caja de vacunas se queda durante todo el fin de semana en la recepción. Y el lunes por la mañana, cuando llega la coordinadora de enfermería, mira así y dice, ¿qué es eso? Anda, son vacunas, y se han estado todo el viernes, desde el viernes hasta el lunes a temperatura ambiente. Entonces es muy importante que se protocolice en los centros el momento de la recepción de las vacunas, que sepa la persona que recepciona las vacunas que tiene que avisar a fulanito que tiene que venir a recogerlas. Eso es fundamental. Luego, después de la jornada de vacunación, otro ejemplo, envase de 10 dosis de vacuna de papiloma, Cervarix, por ejemplo. La caja tiene 10 vacunas de papiloma humano. La enfermera, viene una niña de 14 años, bueno, o de 12 años, me da lo mismo, saca las 10 dosis de la nevera, las pone encima de su mesita, le pone la vacuna a la niña y la niña, ¡ay, que me mareo! A la túmbate, patatín, patatán, entra la madre, se va la madre, la enfermera se va a hacer otra cosa de las miles de cosas que hay que hacer en el centro de salud. Y la caja de vacunas se queda allí porque esto la enfermera lo ha hecho a las 3:15 de la tarde para que la niña no pierda colegio porque ha salido del instituto. Y la enfermera en teoría se tiene que ir a las 3 del centro de salud. Se va a las 3:30 y a la mañana siguiente entra y dice, ¡ay, va, si está aquí la caja! Bueno, pues eso es muy importante. Protocolizar, sobre todo cuando se termine de vacunar, volver a meter las vacunas dentro de la nevera. Realizar siempre la lectura del termómetro antes de iniciar la jornada vacunal. Esto es fundamental. A ver, mientras nosotros estamos en el centro de salud, cualquier incidente de cadena de frío lo podemos ver / detectar. El problema es cuando nosotros no estamos en el centro de salud. Llegamos por la mañana al centro de salud, sacamos sangre, ya nos está esperando la madre que se va a trabajar y tiene que tener el niño porque lo tiene que llevar a la guardería, cojo la vacuna, se la pongo, se va, vuelvo a meter la vacuna en la nevera y digo, ¡ay, va! Esta nevera está caliente, parece que no enfríe. Esto ha pasado, que esto no es que me lo invente yo, es que esta es la historia de mi vida. Entonces resulta que la nevera ha estado durante toda la noche, es decir, como mínimo del orden de 18-20 horas, sin funcionar. Ese niño posiblemente lo hayamos vacunado con una vacuna que no servía. Entonces, por eso os insisto, antes de vacunar, siempre, por favor, hacer la lectura, al menos hacer la lectura y ver que eso está en condiciones. Verificar que los recursos materiales son los adecuados, es decir, si tenemos una nevera que está cogida con un esparadrapo, que no cierra bien, que la puerta está desganguillada, eso lo tenemos que hacer saber a nuestros superiores, a los del centro y a los de más arriba. Y si no, la unidad de referencia correspondiente, por ejemplo, en nuestro caso, si nos llaman de un centro de salud, oye, mira, tengo una nevera que está teniendo tantos problemas, Elena, que es la que hace los incidentes de cadena de frío, ve que en ese centro han tenido 8 incidentes de cadena de frío porque la nevera está en malas condiciones, también tenemos que decir, en nuestro caso, al salud, a las autoridades superiores, oiga, mire, si usted no soluciona esto,
a este centro no le vamos a mandar vacunas porque no tiene condiciones, y veréis que pronto arreglan las cosas, o al menos se intentan arreglar, ¿eh? Entonces es muy importante que verificar los recursos sean adecuados y lógicamente avisar a los responsables, porque si los recursos son malos y no avisamos, no hacemos nada. Bueno, calendario vacunal infantil. Tenemos un calendario vacunal infantil que ahora es el mismo para todas las comunidades autónomas, que es el calendario común infantil del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud. Este está vigente en todas las comunidades autónomas desde el año 2017. Esto, como si dijéramos, sería la guía. Luego cada comunidad autónoma, lógicamente, ha hecho sus muñequitos, sus adaptaciones. Lógicamente no os los iba a traer, me hubiera podido traer el mío, pero bueno, no lo he traído, ¿eh? Entonces, luego también las sociedades científicas, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría también tiene el suyo, pero este, digamos, que es el calendario vacunal oficial. Tenemos una suerte muy grande porque protegemos frente a 13 enfermedades. Nuestros niños están protegidos frente a 13 enfermedades. Yo estoy muy orgullosa y lo que hago es aplaudir. Y quiero que por favor aplaudáis vosotros, porque somos unos privilegiados. Tenemos un calendario con 13 enfermedades que prevenimos. Bueno, esto es todo de color de rosa hasta ahora, pero tenemos que hacer una serie de consideraciones y reflexiones. A ver cómo voy bien de hora. Bueno, bien. A ver, en primer lugar, las vacunas son recomendables, no son obligatorias. Si alguien no quiere vacunarse, no podemos obligarle a que se vacune, porque eso es una recomendación. Hoy por hoy, me sabe muy malo tenerlo que poner, pero lo tengo que poner, se administran con una indicación médica. Pero nosotros lo tenemos que tener muy claro, ¿eh? El médico tiene que indicar, tiene que prescribir, pero nosotros tenemos que estar también seguros. Pero esto es así hoy por hoy, ¿eh? Yo sí creo que sería hacer un pequeño matiz en este sentido, es que cuando uno tiene un calendario vacunal oficial infantil, de alguna manera está más respaldado que cuando uno como enfermera administra una vacuna que no está incluida en el calendario vacunal infantil, ¿eh? Porque en nuestro caso el calendario vacunal infantil oficial se publica en el Boletín Oficial de Aragón, entonces ahí hay un respaldo legal, y con que el médico, el pediatra en este caso, haga una indicación cuando ve al niño por primera vez, recomiendo el calendario vacunal infantil, estamos respaldados, ¿eh? Eso sí que lo quería dejar claro también. El problema también surge más cuando hay una indicación, una recomendación de las vacunas de fuera de calendario. Como somos todos de la casa, os voy a poner los ejemplos. Meningo B, rotavirus y meningo tetra. Estas son las vacunas infantiles de fuera de calendario. Nombre comercial y papiloma de adultos, sí, en niños, sí. Nombres comerciales, hoy por hoy Bexero, Trumemba, también para niños más mayores, esas son de la meningo B, el rotavirus, que es Rotaris o Rotarec, y luego la meningitis tetravalente, que es Nimenrix o Membeo, que son las dos vacunas, y luego la vacunación frente a papiloma en chicos, ¿eh? También puede haber a nivel de pediatría una indicación, una recomendación en eso. Entonces, ahí no nos quedan más cáscaras que pedirle al pediatra / médico que haga la indicación y la recomendación por escrito. No sirve pónsela y ya está. No, pónsela y ya está, no. Lo necesito por escrito. Sí, sin ningún problema. A ver, porque si eso no falla, yo siempre digo que la cuerda siempre se rompe por lo más flojo. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Ponéis una vacuna, el niño tiene una reacción anafiláctica, que la puede tener, y se muere. El juez no va a llamar al médico, a lo mejor también lo llama, pero a la primera que va a llamar es a la enfermera que se la ha administrado. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro hoy por hoy. Ojalá cambie, pero hoy por hoy es así.
Y eso también para las vacunas, lógicamente, de adultos, porque no tenemos ningún calendario vacunal oficial de adultos. Si lo tuviéramos, seguiríamos con el mismo criterio que la utilizamos para los niños, pero hoy por hoy es así. Vale. Procedimiento del acto vacunal. Es un acto eminentemente del ámbito enfermero. Entonces, muy rápidamente, pero sí que quiero ahondar en algunas situaciones. Bueno, en primer lugar, el ángel de la guarda tiene que estar siempre con nosotros. Y el ángel de la guarda es el material y la medicación de la urgencia vital. Yo en mi vida profesional he vivido 2 shocks anafilácticos por vacunas y eso es horroroso. Entonces, la adrenalina siempre con nosotros, revisar que eso no esté caducado, porque en caso de una reacción anafiláctica, primero adrenalina y después lo demás, pero primero la adrenalina. Lectura de la temperatura del frigorífico antes de vacunar, comprobar que el calendario vacunal y verificar la prescripción y la indicación, lavado de manos, elegir la vacuna a administrar antes de la vacunación, verificar que no esté caducada. Hay veces que las vacunas se nos caducan en la nevera y ponemos vacunas caducadas y bueno, pues ahí surge el problema, Entonces, de vez en cuando mirar que las vacunas estén al día, atemperar el vial y la jeringa antes de administrar porque suele ser menos dolorosa. Teresa va a hablar de técnicas para disminuir el dolor en su momento, pero bueno, el atemperar la vacuna también sirve. Siempre leer la ficha técnica. A ver, a partir de ahora no leáis los prospectos, leed las fichas técnicas. Están, bueno, nosotros en nuestra página web las tenemos colgadas, pero si no, accedéis al Ministerio, a la página del Ministerio y allí también vienen, te mandan los enlaces. Preparar la vacuna siguiendo las indicaciones que pone en la ficha técnica, es decir, si pone que antes de vacunar tienes que agitar el vial hay que agitarlo, porque si no puede haber problemas, Entonces hay que seguir bueno, lo que pone la ficha técnica. Y luego elegir el lugar anatómico ideal según la edad y según también un poco la masa muscular del niño. Como regla general se recomienda en mayores de 18 meses utilizar en menores de 18 meses, perdón, utilizar el muslo y en mayores utilizar el deltoides. En mayores de 18 y en 18 se puede utilizar ya el brazo, O sea, en 18 meses y mayores el brazo, ¿vale? Bueno, otra recomendación, administrar la vacuna sobre todo al adolescente siempre sentado o tumbado, Hace muy poco los americanos, que eso lo reportan todo, han reportado la muerte de una niña por una vacuna de papiloma humano. Bueno, pues la situación fue que vacunaron a la niña sufrió un desvanecimiento, se cayó y se desnucó, tal cual, Entonces han reportado que eso ha sido una muerte debida a la vacuna. Entonces, bueno, sí pero no, Entonces, sobre todo siempre a las personas sentadas o tumbadas. Y mucho mejor en la camilla que en la silla, porque así si se desmayan o pierden un poco, los echas y ya está, ¿vale? Bueno, limpiar siempre la piel con un antiséptico, no se recomiendan las soluciones con alcohol, se puede utilizar cualquier otra solución. Si se aplican más vacunas en el mismo sitio, separarlas al menos 2,5 centímetros y sobre todo en este caso tener muy claro con qué vacuna has pinchado en cada sitio, por si luego hubiera una reacción posvacunal local, saber a qué se ha debido. Desechar el material, explicar las medidas básicas de las posibles reacciones posvacunales, recomendar permanecer en el centro al menos 30 minutos para que si pasa algo esté cerca del centro sanitario y registrar la vacuna administrada en la cartilla y en la historia clínica. Bueno, reglas de oro. Yo he dicho que las vacunas son un tesoro. Bueno, pues el oro es un tesoro. En cuanto a la administración de vacunas, tenemos que tener en cuenta que según el tipo de vacunas, tenemos un intervalo mínimo a respetar. Entonces, esto sería una regla de oro.
dos o más dosis inactivadas se pueden poner a la vez o con cualquier intervalo. Inactivadas y vivas atenuadas a la vez o con cualquier intervalo. Pero ojo con las vivas. Vivas son varicela, triple vírica y fiebre amarilla. 3 solamente, varicela, triple vírica y fiebre amarilla. Esas hay que ponerlas en el mismo momento o al menos espaciarlas un mes. Esta es una regla de oro muy importante. Entonces, es muy fácil. Acordaros que con las que tenéis que tener siempre cuidado es cuando administráis a la vez esas 3 vacunas. No hay intervalos máximos, también es una regla de oro. Dosis puesta, dosis que cuenta, y no hay reiniciar nunca las pautas vacunales. Buenas, mire, que es que resulta que a mi niña le puse una vacuna del papiloma hace 1 año y medio y me olvidé que tenía que ponerle la de los 6 meses. Venga aquí que se la pongo. ¿Y no tengo que ponerme otra? No, le sirve. Nunca reiniciar pautas. 5 razones para vacunar a los niños. Bueno, esto es del Instituto Balmis. Las vacunas salvavidas, las vacunas son seguras porque los estudios que se hacen de las vacunas antes de salir al mercado son muy largos, son muy potentes, se siguen controlando después. La vacunación es un derecho básico. Es muy importante que no bajen las coberturas para evitar que haya brotes. La vacunación es una medida coste efectiva. Entonces son las 5 razones fundamentales para vacunar a los niños. ¿Y qué actitudes tenemos que tener frente a la vacunación? Bueno, pues es una actitud mía personal, pero que yo os la transmito porque es mi historia. Creo en la vacuna, forma parte de un estilo de vida saludable, previene, tengo que dar una actitud ejemplarizante y tengo que escuchar al que tiene dudas. Tengo que estar convencido de que la vacuna sirve para algo y tengo que manifestarlo así. Fulanica, ¿qué opinas de esta vacuna? Sí, y por esto, y por esto, y por esto. Porque yo creo en la vacuna, no puedo decir, bueno, no sé qué, yo si fuera tú no me la pondría con la gripe porque no sirve, patatín. No, tenemos que estar muy seguros. Forman parte de un estilo de vida saludable. La OMS tiene 12 aspectos que define para un estilo de vida saludable. Y el número 3 es la vacunación. Es muy importante que integremos nosotros como personal de enfermería que la vacuna forma parte de un estilo de vida saludable. A mí la vacunación de la polio es un ejemplo, de cómo se ha conseguido controlar la polio. Desde que había muchos casos de polio, yo nací en el año 59, con lo cual ya sabéis mis años, y yo he vivido compañeros de colegio, gente por la calle con polio. Y ahora, pues a Dios gracias, no vemos ningún caso de polio. Entonces, es una herramienta de prevención buenísima. Nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades no se olvidan de nosotros, y más en según qué ambientes y en según qué núcleos. Ejemplo, niño de Olot que se murió de difteria. Ese niño, sus padres no le habían vacunado. Hablando claro, les habían comido el tarro y luego dijeron que nadie les había dicho de que su hijo por no vacunarle de difteria se podía morir y se murió. Entonces nos olvidamos de las enfermedades, pero las enfermedades nos olvidan de nosotros. Doy ejemplo y me vacuno. Y aquí tengo a mi Javier vacunándome. Yo me vacuno todos los años de la gripe. Y bueno, pues de lo otro ya estoy vacunada. Algunas enfermedades he pasado, pero bueno, yo me vacuno y me hago la foto. Bueno, a ver, escuchar a las personas que tienen dudas. A esos también hay que escucharlos. Entonces, esas personas tienen dudas por los estilos de vida que tienen, porque creen que tiene un impacto negativo sobre su sistema inmune, porque creen que es más beneficioso el pasar la enfermedad de forma natural y porque a lo mejor han tenido una experiencia negativa con una vacuna anteriormente, que habría que valorarlo también.
Entonces, estos son personas que tienen dudas frente a las vacunas. Yo no quiero decirles antivacunas, pero sí personas que dudan. Entonces, a esos los tenemos que informar desde la ciencia, ¿eh? Volvemos al principio. Las herramientas tienen que ser muy firmes y tener las bases muy claras. Este señor se llama Roy Piñero, es un señor que tiene una consulta precisamente para atender a estas personas y siempre termina diciendo que de alguna manera el encuentro es posible. Entonces, tenemos que trabajar en eso, no ponernos de uñas frente a estas personas, sino trabajar con ellos, porque si no, la batalla está perdida. Incluso tiene una publicación que la he traído aquí, en Anales de Pediatría, donde os digo que tiene una consulta de asesoramiento de vacunas y siempre termina diciendo que el encuentro es posible. Pero yo creo que la estrategia tiene que ser lo que os he comentado antes. Bueno, si hacemos todo esto, yo me siento que he ganado un Oscar y me siento muy feliz, porque la verdad es que llegar a ganar un Oscar con todo esto después de mi vida, pues que sepáis que yo me siento así. Bueno, primicia. Me han pedido que en este taller presente un estudio de aceptabilidad de la vacuna pediátrica, que son unos datos, un avance de datos que se presentaron de forma, el avance oficial, el 16 de mayo, es decir, la semana pasada. Entonces, el patrocinador ha sido Sanofi Pasteur y quiero darle las gracias al laboratorio Sanofi Pasteur, que hay 2 personas aquí, bueno, pues porque hayan contado con lo que hace el personal de enfermería, lo que hacemos la enfermería en el tema de vacunas y sobre todo que hayan valorado estos aspectos. Os lo voy a pasar muy rápidamente, porque bueno, pues me lo han pedido que os lo presente, me imagino que saldrán más cosas, pero os lo voy a presentar aún así. Entonces, habla de los dispositivos de bioseguridad, del proceso de vacunación, del análisis del formato de las vacunas y de los primeros resultados. Todo esto hecho con personal de enfermería de Madrid, Murcia y Andalucía, con una serie de parámetros que ahora os voy a explicar. Bueno, el ámbito, lo que os he dicho, eran enfermeros que trabajaban en la consulta de pediatría, una muestra de 166 personas con una serie de encuestas. Se ha hecho un trabajo de campo de marzo a mayo del 2018 y, lógicamente, avalado por el anonimato y la confidencialidad. Bueno, este es el aspecto de las personas que han sido encuestadas. Entonces veis que eran personas con una experiencia pediátrica de una media de 16 años, o sea, no es una persona que lleva trabajando desde antes de ayer, sino que ya tiene un bagaje. Luego tiene una experiencia vacunando de 15 años, que habitualmente ve una media de pacientes de 53 pacientes semanales y administra una media de 53 vacunas a la semana. Es decir, que es una muestra, yo no soy estadística, pero creo que como bastante representativa. A ver, los dispositivos de bioseguridad en las vacunas es muy importante para el personal de enfermería, para cualquier persona que manipula una vacuna, que la manipulación la haga de forma segura es muy importante y, lógicamente, en esas encuestas se ha valorado que el 92% del personal de enfermería, de las enfermeras, estamos contentos o valoramos positivamente el que una vacuna tenga un sistema de bioseguridad. Os lo voy a contar muy rápidamente, porque ya os digo que es un estudio que va a seguir a más y saldrán más resultados. Bueno, en el proceso rutinario de vacunación se ha valorado que la entrevista y la dedicación que se hace antes de vacunar a los niños tiene un efecto positivo, es decir, el tiempo que dedican tanto los enfermeros como valoran positivamente los padres, el tiempo que se les dedica. Eso es muy importante que se nos tenga en cuenta tanto por parte de los padres
como, lógicamente, por parte de nosotros. Y, sin embargo, sí que preocupa el cometer errores en la preparación de la vacuna y de la administración. Yo creo que eso nos preocupa a todos los enfermeros, que lo hagamos mal, que nos equivoquemos. Entonces, esto sería otro aspecto que se ha valorado. En cuanto al análisis del formato de vacunas, se ha valorado muy positivamente los aspectos relacionados con las vacunas que están listas para usar, es decir, las que no hay que dedicarle tiempo para preparar. Eso es importantísimo y vamos a ver por qué es importantísimo. Lógicamente, cuando se utiliza vacunas que están listas para vacunar, tenemos un top de 3 aspectos que el riesgo de errores de la administración, lógicamente, es una preocupación cuando no están listas para preparar, que hay una flexibilidad en la preparación de la vacuna limitada una vez preparada la vacuna, es decir, yo preparo una vacuna por el motivo que sea, yo luego no puedo vacunar, pues es una vacuna preparada, reconstituida, pues no te permite poderla volver a utilizar. Y sobre todo hay un riesgo de contaminación de aguja. Veis que son todo aspectos puramente de la enfermería. Entonces, ¿cómo trabajamos el tema de la preparación de las vacunas en la consulta? Pues bueno, el 97% de los enfermeros siempre preparamos las vacunas durante la consulta. O sea, no las preparas antes, la mayoría las preparamos durante la consulta. Y el utilizar vacunas ya preparadas de las no preparadas, a los enfermeros y enfermeras tenemos un ahorro casi de 1 minuto. Eso es muy importante. Está valorado también el tiempo que se utiliza desde que el niño entra por la puerta, le explicas al padre que lo voy a vacunar hasta que se va. Bueno, pues en todo ese proceso, el utilizar vacunas ya preparadas, de las que no haya que reconstituir, supone un ahorro de 1 minuto. Entonces, por otro lado, tenemos una comparativa de las vacunas reconstituidas, que son los puntos fuertes. ¿Veis? Uno de los puntos fuertes es hay menos riesgo de cometer errores en la preparación, la facilidad de uso, la rapidez, se necesita menos tiempo para preparar la vacuna, es más segura, facilidad a la hora de preparar las vacunas, hay menor riesgo de las lesiones con agujas y otros dicen que no hay nada especial, pero veis, lo que pesa es precisamente que la vacuna ya esté preparada. Bueno, y esto sería la comparativa entre las vacunas reconstituidas y no reconstituidas. Veis que siempre salen ganando, lógicamente, las reconstituidas. Yo me imagino que esto llegará y va a seguir el estudio, porque esto de momento es un estudio preliminar, pero yo insisto que nos hayan tenido en cuenta un laboratorio tan importante como es Sanofi Pasteur en un tema de enfermería, pues la verdad es que es de agradecer. Esto es un resumen que yo os he hecho. A ver, resultados provisionales. Se ha hecho una valoración positiva de las vacunas que tengan un dispositivo de bioseguridad. Preocupación de cometer errores durante la preparación y administración de la vacuna. Y una valoración positiva de las vacunas listas para usar son: evitan errores, evitan contaminación de agujas, evitan limitación en la utilización del tiempo y ahorran tiempo a la hora del acto vacunal. Un homenaje a una enfermera. Pilar es una enfermera que trabajaba en un centro de vacunación de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la consulta de pediatría. Se empezó a encontrar mal y hizo una púrpura fulminante. La metieron en la UCI. Esto es un blog que escribe su hermana, dice: en la UCI de dicho hospital el bicho, como es así, como le llaman los médicos, estaba atacando su cuerpo, pero aún no se podía clasificar porque no se sabía el bicho que era. En el caso de un meningococo la cuestión era de horas y se iba a morir, pero si era otro bicho habría alguna posibilidad. Fue un neumococo que ella cogió una sepsis neumocócica de una vacuna que ella estaba poniendo ya a los niños y que a ella nadie le había dicho que se podía vacunar.
Yo quería hacerle un homenaje muy importante a esta enfermera. Ella se ha recuperado, pero con muchas lesiones, porque sufrió incluso amputaciones. Entonces es muy de Madrid. Si os metéis en la página web, Todos por Pilar, ahí cuenta su historia. Hay un vídeo muy bonito que ves cómo ella se ha esforzado en recuperarse, pero bueno, esto la verdad es que es muy emotivo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.